La humanidad fue la última creación de mi padre. Fue la más importante de todas, de la que estaba más orgulloso. No importa lo que hicieran, lo que destruyeran. Nada de eso era significativo para él. Siempre respetó su libre albedrío. Al final, era el mayor regalo que les había dado. Los cuidaba sobre cualquier otra cosa de su creación. Los cuidaba de cualquier otra cosa de su creación. Pero todo cambió cuando se volvieron una amenaza para el resto de las formas de vida del universo. Y esto no fue del agrado de los demás dioses. La naturaleza de estos seres superiores es forzosamente de creación. No pueden destruir lo que ellos mismos crearon. Hacerlo sería lo que la humanidad llama asesinato. No, suicidio. Las reglas universales que rigen a mi padre son diferentes a las mías y de mis hermanos, y por supuesto, a la de los humanos. Sin embargo, estas reglas no limitan a mi padre de crear algo que pueda destruir, y ese es el motivo de nuestra existencia. Mis hermanos y yo, junto con los hábitats del planeta, funcionamos como controles. Cuando la humanidad está pecando de arrogante o está excediendo en el consumo de recursos, intercedemos. A veces sucede que los humanos se han desviado tanto que la única opción es la aniquilación, y esta es la parte importante. Del multiversos de Tierra hay una en particular, para ser precisos, es de la que les voy a hablar. Les sorprenderá saber que era un modelo a seguir. Había avanzado tanto en tecnología y conocimiento, incluso en cosas tan pequeñas e insignificantes como las leyes con las que regían sus ciudades. Llegaron a un punto de progreso tan grande que los males que atormentaban a sus sociedades estaban cerca de extinguirse. Pero todo gran reino está condenado al declive, y el fin de este comenzó luego de mi tercera intervención. Después de lo que lo llamaron la Primera Guerra Mundial, no hubo un cambio significativo de su parte. Siguieron víctimas del hambre por controlar y consumir, por marginar. Eso, por supuesto, los llevó a mi segunda intervención, mucho más rápido de lo que mi padre y yo contemplamos. Pero hubo una diferencia. Descubrieron la energía nuclear y la usaron. Esto trajo consigo el fin de mi trabajo, pero una regulación adicional de mis hermanos Dagmod y Dagmor, causantes de muerte y enfermedad respectivamente. El poder que acababan de descubrir los asustó, pero siguieron haciendo bombas nucleares, aunque siempre fue más para asustar y controlar a los enemigos imaginarios que creían tener. Realmente nunca consideraron usarlas. El costo en vidas y en materiales y en contaminación era demasiado alto para pagarlos con tanta frecuencia, y hasta donde sabían, era el único planeta habitable que tenían. Después de esto tuvieron unos cuantos conflictos menores en los que yo no intervine. Por raro que les parezca, mis intervenciones las agenda mi padre. Yo no causo el conflicto, solo causo las circunstancias adecuadas para que suceda, pero la humanidad con su libre albedrío puede elegir otro camino. Y mientras que otras tierras entraron en la Tercera Guerra Mundial, esta eligió la paz, para sorpresa de todos. Un humano, posiblemente el más inteligente que ha existido en la historia del multiverso, comprendió que la única forma de tener más recursos era irónicamente compartirlos. Compartirlos era mucho más eficiente y productivo que quitarlos, y empezaron a prosperar. Pero inevitablemente llegaría el día en que tendrían que conseguir recursos adicionales, puesto que este mundo era limitado. Conociendo esto, invirtieron sus recursos en tecnología y conocimiento, en lugar de matarse unos a otros. Así llegaron a Marte, así llegaron a Júpiter y extrajeron sus gases. La humanidad cada vez encontraba formas de llegar a lugares más lejanos, y esto, claro, resolvió el problema de sus recursos. Algunos de los planetas que visitaban requerían un alto nivel de excavación, y para esto habían desarrollado bombas tan potentes que en la cantidad incorrecta podrían destruir el planeta completo. Este planeta Tierra progresó tanto que encontraron la forma de viajar años luz en meses.
un logro científico que el resto de las otras tierras está a años luz de descubrirlo. Y aquí fue donde la humanidad, ignorante de las otras formas de vida, despertó la ira de los otros creadores, que a su vez le solicitaron una intervención a mi padre, y a su vez me la pidió a mí, Dag Bell. Fue en lo que los humanos llamarían un martes por la mañana, cuando recibí la llamada. Esta vez era diferente. No se trataba de una intervención. Tenía que acabar con el planeta y toda su vida. Se me encomendó a mí porque era el único disponible. Mis hermanos estaban haciendo lo propio en otras tierras. Por algún motivo que desconozco, papá estaba muy furioso. Extinguir a la humanidad no es una tarea sencilla. Su mayor virtud es su persistencia. Siempre encuentran una forma de levantarse. Este trabajo requería de mi influencia directa. No iba a bastar con la casualidad que termina creando un conflicto. Debía ser absoluto. Considerando que una guerra entre humanos ya no iba a funcionar, descarté la idea. Pero surgió otra. La Tierra tiene unas criaturas tan pequeñas, aunque tan necesarias para el equilibrio de la vida, que su extinción se traduciría en el fin de la vida. Fue así que elegí causar una ligera mutación en las arañas, resultando en una especie nueva. Esta especie era una presa. Su función era volver más inteligentes a sus depredadores, y a su vez, estos se volvían más venenosos, voraces y grandes. Los humanos, en su afán por descubrir lo que existe afuera, olvidaron mirar adentro. Y cuando se dieron cuenta, mis mascotas ya habían llevado al borde de la extinción a algunos mamíferos pequeños y estaban empezando a comer animales de mayor tamaño. Incluso, algunos más salvajes empezaron a comer humanos. Arañas de 2 metros de ancho, avispas cuyas larvas ahora podían crecer adentro de los humanos y devorarlos por dentro, sin ninguna cura posible. Hormigas que podían ser usadas como monturas por humanos. Humanos que terminaban desmembrados. Humanos siendo devorados. Fue un espectáculo genial. Horrible, pero genial. Todo parecía que iba a terminar pronto. En un lapso de 2 años. La humanidad había perdido la mitad de Sudamérica y de África. Los humanos y su voluntad de sobrevivir y conquistar le declararon la guerra a los insectos. Todos los ejércitos del mundo defendían sus países de la mejor manera que podían, pero entendieron que su tecnología armamentística no era suficiente. ¿De qué servía cortarle una pata a una especie que tenía 8? ¿Cómo matas eficientemente a un insecto que puede seguir vivo con la mitad de su cuerpo? ¿Cómo cortas alas que no puedes ver? ¿Cómo puedes resistir un aguijón que mide la mitad de tu estatura? No puedes. No pudieron. Los insectos barrieron y devoraron ciudades enteras, pero hubo algunas que resistieron más tiempo. Las ciudades de climas extremos como el norte de África, el sur de Latinoamérica, fueron más difíciles de conquistar. La anatomía de los insectos no resistía a temperaturas tan altas o tan bajas, pero encontraron la forma de llegar. Si viajaban en manadas, algunos insectos sobrevivirían que permitirían atacar al resto de la población humana. Los humanos, por su parte, construyeron sus bastiones en lugares más inaccesibles del planeta y pusieron como barrera el mar. En este aislamiento encontraron la estrategia perfecta. Usarían reliquias de otros tiempos, casi de otra humanidad, las bombas N. La recuperación de las bombas fue una tarea bíblica. Debían evitar el mayor desequilibrio ecológico. Tardaron 1 año en llegar al punto mínimo recuperable de la Tierra, y ya iban 6 años. La humanidad dejó de contar los caídos a partir del 3.er año. El 4.º y 5.º fueron estimados. Para el 6.º ya no contaba nada. La humanidad estaba condenada, o eso creí. Pero su maldita persistencia hizo que pudieran explotar las bombas. Y mis insectos desaparecieron en una estela de humo en forma de hongo. Los acabaron a todos.
incluso a los que no habían mutado. Los daños estructurales fueron pocos a excepción de los que fueron resultado de los tsunamis y terremotos causados por las bombas. Las bajas humanas fueron incalculables, pero aún así la humanidad podría volver a surgir, o eso creyeron. Tardaron 10 años en descubrir que el equilibrio natural había sido afectado irremediablemente, pero fue un error calculado. Considerando el estado destrozado del planeta, usaron sus recursos en buscar la forma de restaurarlo. Eso implicó una agresividad y urgencia en la investigación espacial. Obtener los recursos no era problema, ya lo habían hecho antes. Tenían experiencia pero poco tiempo. La supervivencia de la humanidad estaba asegurada, o eso creyeron. Tengo que admitir que me sentí un poco frustrado. Al final resultaron ser una plaga más difícil de erradicar de lo que había creído. Luego sucedió algo que no vi venir, ni siquiera pude imaginarlo. Era algo que escapaba de mi vista y de mi jurisdicción. Cuando fueron a Marte encontraron oro, más oro del que había existido en la Tierra desde su creación. Lo que no encontraron fue las formas de vida subterránea que habita Marte, misma que requiere de esa piedra para que su ecosistema funcione correctamente. Cuando los humanos saquearon este recurso, condenaron a los marcianos a un cataclismo del cual no se podrían recuperar. Es por esto que decidieron vengarse. Así fue como empezó la última guerra de la humanidad. Lo más irónico de esto es que yo no participé. Los marcianos condenados hicieron la única cosa que les quedaba para evitar su extinción: reclamar la Tierra como su nuevo planeta. Atacaron a la humanidad que seguía recuperando de la guerra contra los insectos. Mermados en recursos y en población, no opusieron resistencia contra los invasores. Los invasores destruyeron con todo lo que no les era útil para su sociedad. Y aún así, esa plaga basada en carbón volvió a resistir, pero estaba al borde de la extinción. Habían quedado por debajo de su mínimo recuperable. La plaga, esta vez, no podría escapar. Su destino era inevitable. No tenían recursos ni forma de conseguirlos. 20 años después de la invasión marciana, las últimas excursiones espaciales regresaban para descubrir que su hogar ya no era suyo. Esto es lo que nadie previó. Si hay algo más grande que la persistencia de la humanidad, es su talento para la destrucción y su necesidad de venganza. Y decidieron que si la Tierra no sería de ellos, no sería de nadie. En una broma cruel, quizás de mi padre, quizás del azar, pero estos viajes no necesitaron de excavaciones. Todas las naves venían armadas. Sabían que bastaría con soltar 2, tal vez 3 para asegurar la destrucción, pero soltaron todas. Antes que el planeta quedaran cubiertas en una cortina de fuego, yo perdí la cuenta en las 300. Y así se extinguieron los humanos, y así se extinguieron los marcianos, y así se extinguió la vida en la Tierra, y el planeta quedó reducido a cemento y ceniza.